Cuando miro hacia atrás, hay momentos que me encogen el corazón y me hacen preguntarme, ¿qué me perdí? ¿O acaso el destino me empujó a esta historia inevitable? Solía ser un hombre con principios, un trabajo estable, una esposa que creía a mi alma gemela y una vida que cualquiera envidiaría. Pero entonces, con una sola frase, todo lo que apreciaba se puso patas arriba. Una noche, mientras discutíamos sobre nuestro viaje de aniversario, una ocasión especial que había planeado con mucho cariño y consideración, me miró a los ojos y dijo, sin dudarlo, tienes que entender que Shaun siempre será más importante para mí que tú. Esa frase no fue un puñal, pero hirió más profundamente que cualquier herida. De una vida tranquila, me vi sumido en un torbellino de dudas y desamor. ¿Podría aceptar ser el segundo después de la mejor amiga de la infancia de mi esposa? ¿Acaso el amor verdadero perdura cuando tiene que competir con un pasado intocable? Si crees que esta es solo una historia sobre celos, te llevarás una sorpresa. Es mucho más profundo que eso. Trata sobre la naturaleza misma del amor, las prioridades y las líneas invisibles que no vemos hasta que nos impactan. El matrimonio, la amistad, la traición, la soledad y las complejas emociones que nadie puede comprender del todo. Todo esto me transformó en un hombre diferente, a veces fuerte, a veces roto, pero nunca más inocente. Te guiaré por este intenso viaje, lleno de dolor y momentos de claridad. Desde una vida que parecía perfecta hasta el desmoronamiento total, y finalmente, los pasos vacilantes hacia el reencuentro conmigo mismo. Sentirás ira, compasión, confusión, y tal vez incluso veas una parte de ti mismo en esta historia. Antes de empezar, deja un comentario abajo diciéndonos desde qué ciudad lo estás viendo. Ahora, siéntate y disfruta del vídeo. Dicen que el comienzo de una historia de amor siempre es hermoso. La nuestra no fue diferente, o eso creía yo. Hace 6 años, conocí a Jenny en una barbacoa de un amigo en común. Era alegre, llena de vida, y esa risa suya era contagiosa. Conectamos al instante, no solo por nuestros juegos de palabras incómodos o por cómo nos mimábamos con el gato callejero que se colaba bajo la mesa de la merienda, sino por algo más profundo, la sensación de que por fin habíamos conocido a alguien que realmente nos entendía. Aquellos primeros años fueron dorados. Pasaba los días en el laboratorio de investigación, estudiando la vida extraterrestre bajo las olas, y luego volvía a casa con sus historias raras sobre clientes excéntricos en su clínica veterinaria. Cocinábamos juntos, veíamos documentales policiales en exceso e incluso inventábamos historias falsas para los vecinos que paseaban a sus perros frente a nuestra ventana. Teníamos una tradición tonta. Cada viernes por la noche, cada uno elegía una película que el otro odiaba, pero que tenía que ver de todos modos. Ella ponía los ojos en blanco ante mi amor por los documentales sobre el océano, y yo sufría horas de romances sentimentales, pero de alguna manera, funcionaba. Mirando hacia atrás, recuerdo que pensé que éramos esa rara pareja que realmente disfrutaba envejecer juntos. Mis colegas, especialmente Mark, mi mejor amigo en el laboratorio, envidiaban cómo me iluminaba cuando hablaba de Jenny. Incluso mi madre, que no se impresiona fácilmente, dijo que parecía que por fin había encontrado a mi media naranja. Sus padres, Carol y Dave, me recibieron enseguida, tratándome como a un hijo más. Para los cumpleaños y las fiestas, nuestra casa siempre estaba llena de risas, cariño y gente cariñosa. Pero, siendo sincera, había grietas, pequeñas fracturas que solo se apreciaban en retrospectiva. En aquel entonces, me decía a mí misma que todo matrimonio tiene ese amigo que permanece en un segundo plano. Para Jenny, era Shaun. Al principio, ignoré su presencia constante, las bromas privadas que no entendía, su nombre apareciendo en su teléfono a todas horas. Son cosas de la infancia, decía, no lo entenderías, somos como de la familia. Algunas noches, se excusaba de la mesa para contestar sus llamadas. Otras veces, los planes cambiaban inesperadamente porque Shaun la necesitaba. A veces, al final de una larga semana, llegaba a casa listo para contarle a Jenny un emocionante descubrimiento del laboratorio, solo para encontrarla al teléfono, acurrucada con los pies en el regazo de Shaun, mientras sus risas resonaban en el pasillo. Había momentos, breves pero intensos, en los que me sentía como un invitado en mi propia casa. Aún así, guardaba esos sentimientos bajo llave, avergonzado de que yo, el racional, el hombre cuya carrera se basa en mantener la calma ante lo desconocido, pudiera sentir algo tan insignificante como los celos. Aún así, mi esperanza siempre triunfaba. Me convencía a mí misma de que lo que teníamos era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cosa. Incluso cuando Jenny invitó a Shaun a nuestra celebración de aniversario,
O cuando reorganizó nuestros planes para poder ayudarlo a mudarse, una vez más. Me tragué mi orgullo, sonreí por ella y me recordé que el amor a veces significa dejar que tu pareja se apoye en alguien más. Esa ilusión, el sueño del amor perfecto, la lealtad inquebrantable y un futuro cimentado en la confianza, me mantuvo a flote, incluso mientras la resaca se intensificaba. Hasta la noche en que todo cambió. Porque la verdad es que, a veces, las traiciones más peligrosas no son ruidosas ni violentas. Son silenciosas, envueltas en risas junto a la chimenea, disfrazadas de sacrificio y comprensión. A veces, la traición es la lenta comprensión de que la persona en la que más confías está entregando su corazón, pieza por pieza, a otra persona justo delante de ti. Pero entonces no lo sabía. Solo sabía que deseaba con todas mis fuerzas ser suficiente para ella. Y así, me convencí de que todo estaba en mi cabeza, hasta que la máscara se hizo añicos. Lo que me lleva a las señales de advertencia, los pequeños límites cruzados, los momentos en que mi corazón empezó a susurrar que algo andaba mal. Hablemos las primeras grietas. Al principio, pensé que podría vivir con ello. Después de todo, la amistad antes del matrimonio no era inusual. Shaun era su otro hermano, y Laura, su esposa, era una presencia discreta en cualquier reunión, siempre observando, casi sin hablar. Los cuatro formábamos una órbita incómoda, Jenny, Shaun, Laura y yo, satélites girando alrededor de un centro emocional que siempre parecía estar donde quiera que Jenny y Shaun estuvieran juntos. Mi amigo Mark bromeó una vez diciendo que en todo matrimonio hay una rueda extra. En ese momento me reí, pero ojalá hubiera escuchado con más atención. Las señales no eran dramáticas, solo sutiles vulneraciones que, con el tiempo, minaron mi confianza. Una noche, había planeado una cita sorpresa para Jenny. Una cena en su bistró vegano favorito y entradas para un concierto de jazz del que llevaba semanas hablando maravillas. 5 minutos antes de irnos, vibró su teléfono. Es Shaun, acaba de sufrir una avería en la autopista, explicó con ojos suplicantes. ¿Podemos ayudarlo? Nos perdimos el concierto. Esperé en la acera mientras Jenny consolaba a Shaun con comida grasienta y anécdotas de desastres infantiles compartidos. Me entristeció el corazón al darme cuenta de que nuestra noche especial se había convertido en un capítulo más de su historia. Ocurría una y otra vez. Jenny lo dejaba todo por Shaun, ya fuera ayudarlo con una entrevista de trabajo o ayudarlo a superar una pelea con Laura. A veces, Shaun aparecía en nuestro apartamento con la cesta de la ropa sucia en la mano, solo hasta que le arreglaran la secadora. Jenny dejaba lo que estuviera haciendo para ayudarlo a doblar la ropa, recordando cómo sus padres solían sentarlos uno al lado del otro cuando eran pequeños. Incluso las fiestas adquirían un sabor extraño. Recuerdo la Nochebuena, sentado a la mesa con los padres de Jenny y Carol, su madre, quien susurraba, Shaun es prácticamente familia, ha estado aquí desde que Jenny dio sus primeros pasos. Y yo, me preguntaba, ¿era familia o solo el chico con el que Jenny se casó? Laura se ponía más tensa cada mes. A veces me escribía, preguntándome si Jenny podía evitar llamar a Shaun después de medianoche, o si podía convencerla de alguna manera de que dejara a la pareja sola en su aniversario. Pero cada súplica parecía inútil. Jenny le restaba importancia con, Laura es sensible, o, sabes que Shaun me necesita. Poco a poco, sentí que me desvanecía de mi matrimonio. Los límites que definen el amor, el respeto y la relación se difuminaron. Ya no era su pareja. Era testigo de una amistad inalcanzable, una conexión más antigua y aparentemente más profunda que cualquier cosa que yo pudiera ofrecer. Narrativa emocional. Mi autoestima se desvaneció bajo la presión. ¿Esperaba demasiado? ¿Fui egoísta por querer ser la primera opción de alguien, aunque fuera una sola vez? La culpa me atormentaba cada vez que intentaba hablar de ello. No seas insegura, decía Jenny, distorsionando mis palabras hasta convertirlas en acusaciones que nunca pretendí. Quería confianza, no control. Pero cuando tu corazón compite con una historia de la que no formaste parte, incluso los celos más comunes se agudizan hasta convertirse en algo que te desgarra el alma. Mark se dio cuenta. Me acorralaba en la sala de descanso y me preguntaba, ¿estás bien, tío? Pareces cansado. Le restaba importancia, pero no dormía. Carol, siempre dispuesta a dar consejos, me dijo, ten paciencia. Jenny ama profundamente, a veces incluso demasiado. Encontrará el equilibrio. Mientras tanto, Laura también sufría. Una vez, después de una cena tensa, me confesó, siento que estoy perdiendo a mi marido por culpa de su pasado. ¿Mejorará alguna vez? Todas estas voces se mezclaban con mis propias dudas,
alimentando una silenciosa desesperación. Vi a Jenny y Sound reír juntos, sellando secretos de los que nunca sería parte. Y cada vez que hablaba, la conversación terminaba sintiéndome insignificante, dramática, indigna. Con el tiempo, hasta los planes más pequeños se convirtieron en un campo de batalla. Cuando Jenny vetó nuestro viaje de aniversario a las Maldivas para unirnos a la casualidad de acampada de Sound y Laura, me di cuenta de que solo era un personaje secundario en su vida. Esa noche, se produjo el primer terremoto de verdad. Cansado, herido, finalmente pregunté, ¿soy alguna vez tu prioridad? Su respuesta no fue un grito. Fue silenciosa, definitiva. El tipo de traición que te destroza sin siquiera alzar la voz. Ahora, el escenario estaba preparado para el ultimátum, la pregunta que lo destrozaría todo. Déjame llevarte allí. Esa noche, todo llegó a su punto álgido. Recuerdo estar sentada frente a Jenny en nuestra sala de estar, tensa, con una tensión tan intensa que apenas podía respirar. El viaje de aniversario con el que había soñado, las Maldivas, el sol, solo nosotras dos escapando del mundo, se había convertido en un símbolo de algo completamente distinto. No de escape, no de amor, sino de un choque de prioridades y verdades no dichas. Intenté explicarle, mesurada y tranquila, que nuestro matrimonio merecía su propio espacio, un momento solo para nosotros. Pero la mirada feroz e inflexible de Jenny me decía que ya había tomado su decisión. «Estás siendo egoísta», espetó. «Quizás porque no creciste con un amigo como Sound. No lo entiendes. Él siempre ha estado aquí. Me entiende como nadie más». Esas palabras, «siempre ha estado aquí», me golpearon como un puñetazo. Ya no se trataba solo de amistad. Era la aceptación de una verdad que no me había atrevido a decir en voz alta. Nunca fui su primera, ni jamás lo sería. Me quedé allí sentada, con la sala dando vueltas de incredulidad y angustia. ¿Cómo reaccionas cuando la persona en la que más confiabas te dice que siempre amará más a alguien? ¿Cómo reconcilias los años invertidos, los sueños compartidos, con la fría realidad de ser la segunda opción? Le di el ultimátum, el límite que esperaba que nos salvara a ambos. Elegirme a mí, su matrimonio o a Sound. Una decisión sin término medio. No era bravuconería. Era supervivencia. Porque si su corazón estaba en otra parte, no había futuro para nosotros. La respuesta de Jenny fue inmediata y furiosa. «Me estás dando un ultimátum», espetó, con los ojos brillantes como nubarrones. Pero para mí, era simple honestidad envuelta en dolor. Sí, le di ese ultimátum, porque la amaba lo suficiente como para esperar lealtad, y me amaba lo suficiente como para saber cuándo soltarla. Se fue esa noche con una maleta y un aluvión de palabras, diciendo que lo lamentaría, que volvería, pero en el fondo sabía que las grietas se habían convertido en abismos. Mi teléfono permaneció en silencio durante horas, luego días. El proceso de divorcio fue una maraña de jerga legal y papeleo. Sin hijos por los que pelear, finanzas separadas, solo el doloroso desenlace de todo lo que una vez soñamos. Pero lo más difícil no fue la firmeza legal, sino el silencio. La ausencia de su risa en la casa, el lado vacío de la cama y la constante repetición de sus palabras resonando en mi mente. Mi amigo Mark estuvo a mi lado, como un ancla firme en la tormenta. Una noche, tomando unas cervezas, me dijo, «Hermano, el amor te levanta, no te ahoga». Esas palabras calaron hondo. Empecé a darme cuenta de que aferrarme a un amor que duele tanto era como aferrarme a fragmentos de cristal. Los padres de Jenny, Carol y Dave, estaban divididos. Me tendieron la mano, desconcertados y dolidos, atrapados entre su hija y yo. Pude ver la confusión en sus ojos, cómo alguien tan amado podía dejar ir tan fácilmente. Pero también presentí la verdad tácita. El amor solo a veces no basta cuando los cimientos están agrietados. Y luego estaba Laura, la esposa de Sound. No esperaba que se convirtiera en una aliada inesperada, pero nuestros caminos se cruzaron más después de la separación. Compartimos entendimientos silenciosos, dos personas observando la misma tormenta desde ventanas diferentes, ambas dolidas, ambas impotentes. A través del dolor y el caos, aprendí algo vital. A veces lo más valiente es alejarse. No porque no te importe, sino porque el respeto por ti mismo lo exige. La sanación comienza cuando aceptas que algunas puertas se cierran para siempre. Pero mi historia estaba lejos de terminar. Las secuelas, las consecuencias emocionales y los caminos inesperados que todos tomamos revelarían verdades que jamás imaginé. Y eso nos lleva a lo que vino después. Una espiral que ninguno de nosotros vio venir. Permíteme llevarte más profundamente al corazón de ese caos.
3. Punto de quiebre. El ultimátum y las consecuencias del divorcio. Esa noche, todo se vino abajo. Recuerdo estar sentada frente a Jenny en nuestra sala de estar, con la luz tenue, con un aire tan cargado de tensión que apenas podía respirar. El viaje de aniversario que había planeado meticulosamente, una escapada de ensueño a las Maldivas, solo nosotras dos, se había convertido en un campo de batalla de promesas incumplidas y verdades no dichas. Intenté explicarle con calma por qué este viaje era especial, porque a veces el matrimonio debía priorizarse sobre todo lo demás. Pero la mirada penetrante e inflexible de Jenny contaba otra historia. «Estás siendo egoísta», dijo con brusquedad. «Quizás porque no creciste con un amigo como Shaun. No lo entiendes. Ha estado mi vida desde siempre. Me entiende como nadie más». Esas palabras me destrozaron. Ya no se trataba solo de amistad, sino de una fría aceptación de que nunca sería el primero en su corazón. Le di un ultimátum: o elegirme a mí y a nuestro matrimonio, o elegir a Shaun. No había término medio. No era bravuconería, era supervivencia. Porque si su corazón estaba en otro lugar, no había futuro para nosotros. Jenny explotó, furiosa. ¿Un ultimátum? ¿En serio?, espetó, con los ojos brillantes. Pero era honestidad y dolor, todo en uno. Sí, le di el ultimátum, porque la amaba lo suficiente como para esperar lealtad, y me amaba lo suficiente como para alejarme. Ella empacó y se fue esa noche, con las palabras dando vueltas en mi cabeza. Maldiciones, promesas de que volvería, pero en el fondo sabía que todo había terminado. Los días transcurrieron en silencio. El proceso de divorcio fue una maraña de papeleo y frías legalidades. Sin hijos, finanzas separadas, solo el doloroso desenredo de lo que una vez soñamos. Pero lo más difícil no fue el legalismo, fue el silencio. El vacío en la cama, la ausencia de su risa resonando por la casa, y esa frase resonando en mi mente. Mi amigo Mark estaba ahí, como un pilar inquebrantable. Una noche, tomando unas cervezas, me dijo: «Se supone que el amor te eleva, no te ahoga». Eso me impactó profundamente. Me di cuenta de que aferrarme era como mantenerme como rehén. Los padres de Jenny, Carol y Dave, estaban divididos entre su hija y yo, desconcertados por cómo se desmoronaba todo. Laura, la esposa de Shaun, se convirtió, sorprendentemente, en una confidente inesperada. Compartimos ese mismo dolor, observando cómo se desarrollaba el caos desde diferentes perspectivas. A través de la angustia y la confusión, aprendí una verdad dolorosa. A veces lo más valiente es dejar ir, no por falta de amor, sino por respeto propio y por supervivencia. Pero la historia estaba lejos de terminar. Lo que vino después fue una espiral que ninguno de nosotros podría haber predicho. Déjame llevarte allí. Después del divorcio, mi vida comenzó a reconstruirse lenta pero seguramente. Encontré consuelo en las rutinas tranquilas, el trabajo, lo más importante, el espacio para finalmente respirar sin ser eclipsada por la presencia de alguien más. Pero a medida que reconstruía mi vida, la historia de Jenny tomó un giro más oscuro y complejo, uno que no podía ignorar, por mucho que lo deseara. Lo que empezó como una simple amistad con Shaun y Laura se convirtió en algo mucho más inquietante. Primero oí rumores de Chelsea, una amiga en común que trabajaba estrechamente con Laura, de que Jenny aparecía con demasiada frecuencia en su casa, sin invitación, sin que la solicitaran. Ayudaba con los niños, lavaba la ropa e incluso reorganizaba la oficina. No eran solo actos de bondad, eran límites que se traspasaban una y otra vez. Laura, siempre reservada pero de carácter firme bajo su apariencia de calma, le confesó a Chelsea lo abrumada y violada que se sentía. «Es como si Jenny intentara reemplazarme», dijo en voz baja durante uno de sus entrenamientos. Imagínense, la mujer que una vez compartió vacaciones con Shaun ahora se entrometía en su matrimonio con una sonrisa forzada y una sombra de obsesión. Entonces llegó el punto de inflexión, una conversación sincera entre Shaun y Jenny. Shaun, quien siempre había sido reacio a los conflictos, intentó manejarlo con delicadeza. Le dijo a Jenny que la quería, pero solo como amiga, que amaba a su familia y no tenía espacio para nada más. Esa conversación debería haber sido un límite, una línea divisoria. Pero Jenny escuchó algo más. Esperanza. En su mente, el suave rechazo no fue absoluto. Era un desafío, un rompecabezas por resolver. Así que redobló la apuesta. Los regalos aparecieron, considerados caros, imposibles de ignorar. Las llamadas nocturnas se convirtieron en visitas sorpresa. Una vez, Laura llegó a casa y se encontró con Jenny cocinando la cena.
Una sorpresa, lo llamó Jenny, pero Laura lo interpretó como una invasión. Esta cascada de comportamiento inapropiado acabó por desbordar cualquier sentimiento de amistad y derivó en acoso. Frecuentes quedadas, apariciones sin invitación y arrebatos emocionales cuando les decían que se fueran. Los vecinos llamaron a la policía cuando encontraron a Jenny fuera de la casa, golpeando y gritando que la mantenían alejada. La misma amistad que Jenny afirmaba que era más importante que su matrimonio conmigo se había vuelto tóxica, destruyendo no solo nuestro pasado sino un matrimonio que ella nunca debió interrumpir. Desde mi lado, apenas podía creer lo que oía. Laura se acercaba a mí, compartía detalles, buscaba empatía. Era una alianza surrealista formada a partir de la pérdida y la frustración compartidas. Ambas nos sentíamos atrapadas por las consecuencias de la obsesión de Jenny. Y a pesar de todo, Jenny se desmoronaba, atrapada en un círculo vicioso de negación, anhelo y autodestrucción. Verlo desarrollarse era inquietante. Una mujer herida por sus propias decisiones, incapaz de ver que aquello que perseguía se alejaba cada vez más. Esta no fue solo una historia de límites rotos. Fue una dolorosa lección sobre cómo la obsesión puede cegar a una persona, cómo el amor transformado en posesión destruye a todos los involucrados. Pero la historia de Jenny no terminó ahí. La espiral la llevó a nuevos y peligrosos lugares. Porque a veces tocar fondo es solo el principio. Lo que pasó después lo cambiaría todo. Déjame contártelo. Después de todo el caos con Shaun y Laura, pensé que a Jenny no le quedaba ningún lugar al que caer. Pero la vida tiene una forma de sorprendernos, a menudo cuando menos lo esperamos. Fue Chelsea, nuestra amiga en común y la principal fuente de chismes, quien me habló de Max, un hombre nuevo en la historia de Jenny. Alguien diferente a cualquier otra persona con la que hubiera estado antes. Max era más joven, salvaje e imprudente donde yo había sido constante y confiable. Mark, mi amigo del laboratorio, lo describió con franqueza, una chispa en la oscuridad, pero más como un incendio forestal listo para arrasar con todo. Jenny parecía atraída por el peligro, tal vez incluso desesperada por sentirse viva de nuevo tras perder el amor estable que una vez tuvo. Escuché historias filtradas entre susurros y miradas de reojo, trasnochadas en bares de mala muerte, fotos de Jenny y Max llenando sus redes sociales con conciertos desenfrenados y risas desenfrenadas. Al principio, pensé que tal vez era solo su redescubrimiento de la libertad. Pero luego todo se aceleró aún más. Jenny descubrió que estaba embarazada. El momento lo dejó claro. Este bebé no era mío. Hacía meses que no estábamos juntos. Sin embargo, eso no hizo que la noticia fuera menos dura. Vi en ella una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que tal vez esta nueva vida pudiera traer un nuevo comienzo, y miedo por el camino desconocido que nos esperaba. Max, sin embargo, reaccionó de la única manera que sabía, desapareciendo. El hombre que una vez iluminó las noches de Jenny desapareció cuando ella más lo necesitaba. Atrapado en batallas legales por fraude y una inminente sentencia de prisión, Max dejó a Jenny sola para enfrentar la dura realidad. Todavía no logro comprender cómo alguien pudo simplemente irse cuando un niño estaba en camino, pero esa era la nueva realidad de Jenny. Embarazada, abandonada y aislada de todos los que alguna vez la cuidaron. Su desesperación se hizo palpable. Jenny contactó a cualquiera que la escuchara, viejos amigos que se habían distanciado después de Shaun, desconocidos, incluso yo, indirectamente a través de Chelsea y Laura. Pero sus acciones pasadas habían construido muros más gruesos que cualquier puente que intentara cruzar. A pesar de todo, el remordimiento de Jenny resonaba en silencio. Oí que había estado recordando nuestro matrimonio, diciendo que deseaba haberme apreciado más. No se me escapó la ironía. La misma mujer que una vez declaró que Shaun estaba por encima del mío ahora se aferraba a los recuerdos de una estabilidad que había rechazado. Mientras tanto, mi vida seguía un rumbo diferente. Conocí a alguien nuevo, alguien que me veía no solo como una estabilidad, sino como una compañera por la que valía la pena luchar. Y con ella, encontré risa, paz y esperanza en un futuro libre de viejos fantasmas. Pero la historia de Jenny aún no había terminado. Ese capítulo, duro y caótico, estaba a punto de convertirse en algo nuevo, algo aún más complicado. Estoy a punto de llevarte allí. 5. Tocando fondo. Amor perdido. Nuevo caos. Después de todo el caos con Shaun y Laura, pensé que a Jenny no le quedaba ningún lugar al que caer. Pero la vida tiene una forma de sorprendernos, a menudo cuando menos lo esperamos. Fue Chelsea, nuestra amiga en común y la principal fuente de chismes, quien me habló de Max, un nombre nuevo en la historia de Jenny. Alguien diferente a cualquier otra persona con la que hubiera estado antes.
Max era más joven, salvaje e imprudente donde yo había sido constante y confiable. Mark, mi amigo de laboratorio, lo describió con franqueza, una chispa en la oscuridad, pero más como un incendio forestal listo para arrasar con todo. Jenny parecía atraída por el peligro, tal vez incluso desesperada por sentirse viva de nuevo tras perder el amor estable que una vez tuvo. Escuché historias filtradas entre susurros y miradas de reojo, trasnochadas en bares de mala muerte, fotos de Jenny y Max llenando sus redes sociales con conciertos desenfrenados y risas desenfrenadas. Al principio, pensé que tal vez era solo su redescubrimiento de la libertad, pero luego todo se aceleró aún más. Jenny descubrió que estaba embarazada. El momento lo dejó claro, este bebé no era mío. Hacía meses que no estábamos juntos. Sin embargo, eso no hizo que la noticia fuera menos dura. Vi en ella una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que tal vez esta nueva vida pudiera traer un nuevo comienzo, y miedo por el camino desconocido que nos esperaba. Max, sin embargo, reaccionó de la única manera que sabía, desapareciendo. El hombre que una vez iluminó las noches de Jenny desapareció cuando ella más lo necesitaba. Atrapado en batallas legales por fraude y una inminente sentencia de prisión, Max dejó a Jenny sola para enfrentar la dura realidad. Todavía no logro comprender cómo alguien pudo simplemente irse cuando un niño estaba en camino, pero esa era la nueva realidad de Jenny. Embarazada, abandonada y aislada de todos los que alguna vez la cuidaron. Su desesperación se hizo palpable. Jenny contactó a cualquiera que la escuchara, viejos amigos que se habían distanciado después de Sound, desconocidos, incluso yo, indirectamente a través de Chelsea y Laura. Pero sus acciones pasadas habían construido muros más gruesos que cualquier puente que intentara cruzar. A pesar de todo, el remordimiento de Jenny resonaba en silencio. Oí que había estado recordando nuestro matrimonio, diciendo que deseaba haberme apreciado más. No se me escapó la ironía. La misma mujer que una vez declaró que Sound estaba por encima del mío ahora se aferraba a los recuerdos de una estabilidad que había rechazado. Mientras tanto, mi vida seguía un rumbo diferente. Conocí a alguien nuevo, alguien que me veía no solo como una estabilidad, sino como una compañera por la que valía la pena luchar. Y con ella, encontré risa, paz y esperanza en un futuro libre de viejos fantasmas. Pero la historia de Jenny aún no había terminado. Ese capítulo, duro y caótico, estaba a punto de convertirse en algo nuevo, algo aún más complicado. Estoy a punto de llevarte allí. La lección más difícil que he aprendido con todo esto, a través del desamor, la traición y las esperanzas destrozadas, es que, a veces, el cierre no se logra con confrontaciones dramáticas ni grandes gestos. Es silencioso, es sutil, y, a veces, tenemos que dárnoslo nosotros mismos. Tras la caída en picado de Jenny y el caos con Max, tras la pérdida de lo que una vez tuvimos y la destrucción que su obsesión causó, me encontré en una encrucijada. La decisión no era solo dejarla ir, sino recuperar mi vida, mi felicidad y mi paz. Mi amigo Mark, quien me apoyó en mis noches de insomnio y dolor reprimido, me dijo una vez, a veces hay que dejar de lado el veneno para poder sanar de verdad. Y tenía razón. La orquídea que dejó afuera de mi puerta después de todo, un gesto que podría haber significado la reconciliación, fue el momento en que dejé mi límite. La tiré a la basura. No porque no me importara, sino porque el amor no se trata de aferrarse a lo que te duele. En el silencio que siguió, comencé a construir de nuevo. Conocí a alguien nuevo, alguien que me veía no como un proyecto, sino como persona integral, con defectos y todo. No solo me escuchaba, me comprendía. Con ella, la risa regresó, las pequeñas alegrías regresaron, y un futuro volvió a sentirse posible. La historia de Jenny, por muy dolorosa que fuera para mí, dejó algo claro. El amor no se trata solo de aferrarse. A veces se trata de saber cuándo alejarse. Y a veces, lo más amable que podemos hacer por alguien, o por nosotros mismos, es dar un paso al costado y dejar que la sanación comience. He encontrado la paz no en olvidar el pasado, sino en aprender de él, en crear espacio para mi propio crecimiento y felicidad. Y aunque la historia de Jenny aún le corresponde escribirla, elijo seguir adelante con esperanza, resiliencia y un corazón abierto a nuevos comienzos. Para cualquiera que esté viendo esto ahora, sintiéndose atrapado en sus propias tormentas, recuerden esto, su valor no se define por quién se queda o quién se va. Se trata de honrarse lo suficiente como para salir a la luz, incluso cuando la oscuridad parezca interminable. Gracias por seguir esta historia. Si alguna vez te has encontrado en una encrucijada como la mía, comparte tu perspectiva en los comentarios.
Espero que este viaje te brinde un poco de consuelo, un poco de fuerza y el coraje para seguir adelante, pase lo que pase.